Vamos a ver el algoritmo para cómo calcular si hay relativos o globales que sean máximos o mínimos en el dominio entero de una función. O sea, no es nada más lo que nos enseñan en cálculo de la primera prueba de la primera derivada, que es para ver si hay relativos máximos o mínimos. Esto es un poquito más complicado que eso. Entonces, si tenemos una función, digamos así, esta función, que es y igual a x más 1, lo que sea, esta función no tiene relativos ni globales máximos o mínimos, porque para hacer estos ejercicios vamos a imaginar que caminamos en la función desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito negativo y el límite cuando x tiende a infinito positivo. Entonces aquí empezamos pues desde abajo porque la función aquí va creciendo. De hecho, esta es una pendiente positiva. La derivada de esta función es un número positivo, digamos es 2x. Digamos, si esto es y igual a x más 1, la derivada es 1. Entonces es una pendiente creciente y va creciendo. Bueno, pero aquí lo importante es que aquí no tenemos, desde donde estamos empezando, no tenemos el valor más bajo de la función conforme nos acercamos a infinito negativo. Y aquí conforme nos acercamos a infinito positivo no tenemos el valor más positivo. Entonces aquí no hay máximos o mínimos absolutos, ni tampoco relativos, porque aquí no hay ningún punto en donde tengamos la derivada igual a 0, que serían los critical points que vamos a probar o así. Bueno, todo esto va a quedar más claro conforme hagamos los ejercicios. Hay otro ejemplo, por ejemplo, esta, en una parábola hacia arriba, que es cóncava hacia arriba. Aquí el límite cuando x tiende a menos infinito, pues aquí la parábola siempre va hacia un valor positivo. Y aquí el límite cuando x tiende a más infinito también va hacia un valor positivo. Entonces, no tenemos nunca un absoluto máximo, ni aquí tampoco hay un máximo relativo, pero no hay máximo absoluto. Ahora sí hay un relativo, o bueno, en este caso es el único mínimo que tenemos, entonces es el mínimo absoluto, que es aquí la pendiente estaba disminuyendo 0 y volvió a aumentar. Entonces aquí no tenemos ningún máximo absoluto, pero sí un mínimo. Y esto es porque el límite cuando x tiende a infinito negativo es igual al límite cuando x tiende a infinito positivo y ambos son iguales a infinito positivo. El otro ejemplo es cuando tenemos, digamos, una parábola así negativa, bueno, cóncava para abajo. Entonces, si nos acercamos hacia infinito negativo, y tiende a infinito negativo. Y si nos acercamos a infinito positivo, y tiende a infinito negativo. Entonces aquí es el límite cuando x tiende a infinito negativo es igual al límite cuando x tiende a infinito positivo y es igual a infinito negativo. Entonces no hay ningún mínimo absoluto ni mínimo relativo. Pero aquí sí tenemos un máximo absoluto, que es aquí, en este caso es como en x igual a 0. Bueno, todo esto va a quedar más claro conforme hagamos los ejercicios. Vamos a empezar con este. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es paso 1, sacar la derivada. Paso 2, encontrar los critical points, los puntos críticos, que es cuando la pendiente es 0 o está indefinida. El tercer paso es hacer la línea de signos y ver en qué intervalos está creciendo o decreciendo la función, o sea, en qué intervalos la derivada es positiva o negativa. Entonces, primero aquí tenemos la función h de x. H' de x va a ser 12x cúbica más 12x cuadrada menos 24x más 5. Luego, factorizamos y queda 12, perdón, y 5 ya no. 12x se multiplica a x cuadrada más 2x, x cuadrada más x menos 2 y 1. Entonces, cuando tenemos valores más allá de 1, este término es positivo, este término es positivo y este término es positivo. Entonces, la función está
es creciente porque la derivada es positiva. Cuando tenemos valores más abajo de 2 negativo, entonces este término es negativo, este término es negativo, este término es negativo, entonces la función está decreciendo porque la pendiente es negativa. Entre 0 y 1, este término va a ser negativo, positivo, positivo, entonces pendiente negativa. Entre menos 2 y 0, este término es negativo, este término es positivo y este término es negativo. Entonces, negativo por negativo, positivo. Entonces es una función que está decreciendo, llega a x igual a menos 2, pendiente 0, luego creciente, llega a x igual a 0, pendiente 0, decreciente, x igual a 1, pendiente 0 y vuelve a crecer. Entonces, bueno, hasta aquí lo que haríamos siempre sería, vemos que tenemos puntos relativos, que es pasar de menos a más en la pendiente, eso es un mínimo relativo, y pasar de más a menos es un máximo relativo. Entonces aquí la función tiene dos mínimos relativos y, perdón, dos mínimos relativos que estén en x igual a menos 2 y en x igual a 1, porque aquí pasamos de menos a más. Y un máximo relativo que es en x igual a 0. Ahora, para ver los absolutos en todo el dominio, o sea, no nada más en un intervalo cerrado, que son como los ejercicios fáciles que ponen en cálculo. Aquí vamos a tomar todo el dominio, no lo vamos a hacer nada más para un intervalo cerrado. Entonces, la función está, digamos, aquí está menos 2, aquí está 0, aquí está 1. La función está decreciendo, entonces empieza acá y decrece, decrece, decrece hasta x igual a 2, luego empieza a crecer, es creciente, 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 hasta x igual a 0, empieza a decrecer, 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 x igual a 1, ahí 0 y luego creciente, 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 creciente. Entonces, si caminamos desde menos infinito hasta infinito positivo, aquí el límite cuando x tiende a infinito negativo, y tiende a infinito, y aquí el límite cuando x tiende a infinito, y tiende a infinito. Entonces no hay un máximo absoluto, aunque sí hay un máximo relativo que es aquí en x igual a 0. Y aquí sí hay un mínimo absoluto, que sería, bueno, evaluar, aquí tendríamos que evaluar h de x en menos 2 y 1 para ver cuál es el mínimo absoluto y cuál es el mínimo relativo. Entonces, h de 1 sería 3 más 4 menos 12 más 5, esto es 7, más 5, 12, menos 12, 0, h de 1 es 0, y h de menos 2 es 16 por 3, 48, menos 8 por 4, menos 32, menos 4 por 12, 48, más 5, esto es menos 27. Entonces el mínimo absoluto está en x igual a menos 2 y el mínimo relativo está en x igual a 1. Tenemos un máximo relativo que es en x igual a 0 y no tenemos un máximo absoluto. Bueno, esta función no tiene un máximo absoluto. Luego, el siguiente es g de x igual a menos 3x cuarta más 8x cúbica más 18x cuadrada. Entonces, g' de x es igual a menos 12x cúbica más 24x cuadrada más 36x. Factorizamos otra vez y queda menos 12x que multiplica a x cuadrada menos 2x menos 3. Entonces, g' de x es igual a menos 12x que multiplica a x menos 3 por x más 1. ¿Sí? Okay. Entonces, los puntos críticos van a ser cuando x es igual a 0, a menos 1 y a 3. Entonces, menos 3, 0, 1. Perdón, menos 1, 0 y 3. Entonces, cuando tenemos valores arriba de 3, todos los términos que tienen x son positivos, pero aquí tenemos un menos, entonces negativo, pendiente negativa. Cuando tenemos valores menores a 1 negativo, todos son negativos, entonces menos por menos más, por menos menos, por este menos positivo.
entre 0 y 3, todos los valores son positivos, salvo este que es negativo. Y por este menos se hace positivo. Entre menos 1 y 0, este valor es positivo, este valor es negativo, este valor es negativo. Entonces menos por menos es más, pero por este menos es menos. Entonces aquí tenemos puntos relativos que son, tenemos dos máximos relativos que es en menos 1 y en 3, y un mínimo relativo que es en x igual a 0. Ahora, si tenemos un absoluto máximo, sí vamos a tener un máximo absoluto que va a ser uno de estos dos, pero no tenemos mínimo absoluto porque la función aquí empieza creciendo, o sea, no sabemos desde qué tan abajo empezamos, y aquí la función termina decreciendo, entonces no sabemos hasta qué valor va a estar decreciendo. Esta es una función que está, así que está menos 1, 0 y 3. Entonces la función empieza creciendo. Crece, 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 crece. Llega a 1, pendiente 0. Disminuye, disminuye, disminuye. Pendiente 0 en x igual a 0. Y crece, crece, crece. Crece hasta x igual a 3. Pendiente 0. No sé, aquí no sé si cruza. O bueno, o sea, si es positivo o negativo. Esto ya lo veríamos si evaluamos x igual a 3. La evaluamos y ver si es un valor positivo o negativo. Pero bueno. Bien, así, y termina decreciendo. Entonces no tenemos mínimo absoluto, o sea, aquí el límite cuando x tiende a infinito negativo y el límite cuando x tiende a infinito positivo son iguales, y son iguales a infinito negativo. Entonces no sabemos cuál es el mínimo absoluto, no tenemos, esta función no tiene un mínimo absoluto, tiene un mínimo relativo en x igual a 0, tiene un máximo absoluto en, bueno, que habrá que evaluar x de menos x igual a menos 1 o x igual a 3, uno de esos va a ser el máximo absoluto y el otro va a ser el máximo relativo. Y ya por último es el último va a ser f', es menos 12x cúbica menos 24x cuadrada menos 12x. Esto es f' de x es igual a menos 12 que multiplica a x cuadrada más 2x más 1. Esta no nos importa. Cuando x es mayor a 0, x es positiva, pero por este menos es negativa. La pendiente es negativa. Y cuando x es menor a menos 1, es negativa por menos positiva. Y aquí entre 0 y menos 1, pues x también es negativa, entonces positiva. Entonces esta es una función que empieza creciendo. Aquí está, menos 1, 0. Es una función que es creciente. Creciente, cuando llega a 1 tiene una pendiente de 0. Sigue creciendo hasta 0 y ya luego empieza a decrecer. Entonces, otra vez el límite cuando x tiende a menos infinito es igual al límite cuando x tiende a infinito, y es igual a infinito negativo. Y la función tiene solo un máximo, que es, aquí pasamos de más a menos, que es aquí en x igual a 0. Aquí en x igual a 0. No tiene absolutos mínimos, no tiene mínimos relativos, tiene este máximo absoluto, y el punto en x igual a menos 1, donde la pendiente es 0, este fue solo un, aquí, este fue solo un critical point, un punto crítico, pero no es ni un máximo ni un mínimo, porque la pendiente empieza creciente, luego es 0, y luego es creciente otra vez. Entonces este punto solo era un candidato, fue un critical point, pero no